Bueno, pues enmarcado en lo que es la celebración del 700 aniversario de la fundación de la villa de Portugalete, como todos sabemos tendrá lugar en el 2022, el Ayuntamiento junto a la Fundación El Abra, que es la promotora del proyecto de investigación arqueológica de lo que es nuestro casco histórico medieval, más concretamente en una zona muy determinada que todos conocemos como el campo de la iglesia, pues hemos ido pues, recogiendo a lo largo del tiempo toda la información que había de forma escrita, pero también de forma oral, a través de la tradición oral que había en Portugalete, sobre la posible existencia pues, bajo nuestro suelo del casco histórico medieval y sobre una parte muy concreta del mismo, de la posibilidad pues, de existencia de evidencias arqueológicas en forma pues, de antiguos pasadizos, la posibilidad de galerías medievales, enterramientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creíamos que era el momento, pues de cara a ese 2022, de aniversario de la villa, de promover e impulsar pues, una adecuada investigación arqueológica de todo nuestro casco histórico medieval, que quiero recordar que es conjunto monumental en Euskadi del año 1995 y es el único casco histórico medieval que hay en la margen izquierda. Y por tanto, bueno, pues para eso contratamos al equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco, que son los que se han encargado de las correspondientes prospecciones geofísicas sobre una cantidad de metros cuadrados importantes, casi 3.000 metros cuadrados de nuestro casco histórico medieval, para de alguna forma durante esos trabajos, utilizando técnicas pues, muy diversas, que son las que se utilizan en el campo de la arqueología, como pueden ser los estudios de georradar, la tomografía eléctrica o la microgravimetría, pues establecer un poco un estudio de todo ese subsuelo para saber si era de alguna forma, de forma evidente, el seguir, de alguna forma, dar un paso más con las prospecciones ya arqueológicas de forma directa, ¿no? Y en este resultado de todos estos estudios que ya los hemos tenido, pues hay que decir que efectivamente se han detectado una serie de anomalías en el subsuelo del campo de la iglesia, del casco histórico medieval, que lo que hace es incitar a seguir ya en una segunda fase y ya hacer una prospección arqueológica en algunos lugares muy determinados que estos estudios han detectado, ¿no? Por tanto, esto es al final, pues bueno, pues es como cuando vamos al médico y nos hacemos una radiografía y vemos que hay alguna cosa anómala, pues la siguiente situación es seguir haciendo más pruebas y en un último caso, pues si se tiene que intervenir para saber efectivamente qué es lo que hay de una forma mucho más exacta, es decir, verificar en el último momento si hay algún tipo de hallazgo que merezca la pena, pues de alguna forma sacar a la luz a través de excavaciones y sondeos. Los resultados que se han obtenido de todo este trabajo, ese mapa de anomalías, ha señalado que hay 33 puntos de interés arqueológico en toda la zona que se ha estudiado de esos 3.000 metros cuadrados del casco histórico medieval, que se ha centrado sobre todo en el entorno del campo de la iglesia, la parte superior de la calle Santa María, el entorno en el que está la torre Salazar, la estatua de Salazar, etcétera, etcétera, y sobre todo el entorno también de la Basílica de Santa María. De esos 33 puntos de interés arqueológicos se han seleccionado 11 agrupados en dos zonas, 11 puntos de interés que los hemos agrupado en dos zonas, que son en los que se establece un mayor interés de intervención arqueológica. Concretamente, esas dos zonas son, la primera de ellas es proponer una intervención ya arqueológica de un sondeo de un tamaño, lo que se puede decir, reducido, en la esquina superior del jardín de la calle Santa María, frente a la entrada del Colegio del Carmen, que podría coincidir con una de las cámaras de las galerías que se mencionaba ya en un informe anterior, que ya se había recogido por la Fundación El Abra y que estaba también tomada a través de unas declaraciones pues, de un portugalujo como era José Luis Landaluce, que en los principios de los años 80 ya él estableció y dijo que había entrado en una de esas cámaras y por tanto, bueno, pues en base a toda esa información, ahí sí que se propone un sondeo arqueológico porque los estudios que se han realizado efectivamente dan unas evidencias de que hay unos puntos de interés ahí abajo. Y en segundo lugar, en el que también se propone la intervención, es realizar pequeños sondeos arqueológicos, pequeñas excavaciones de evaluación en la zona trasera de la Torre de Salazar, que es el lugar donde de alguna forma se está realizando esa actuación como consecuencia de la conmemoración del 700 aniversario que hemos plantado recientemente una encina con unos asientos de piedra alrededor, simulando un poco las antiguas reuniones de los primeros pobladores de la villa para tomar las decisiones, que se complementará con una escultura de la Carta Puebla y que también es donde se establecen una serie de anomalías y que se establece un interés arqueológico importante para poder hacer un sondeo en ese lugar. Concretamente se detectan 10 anomalías y por tanto, bueno, unas más superficiales, otras menos superficiales, pero que tienen sumo interés porque se sitúan en un núcleo angular muy importante de lo que es el casco histórico medieval de Portugalete. Esos son los dos sondeos que vamos a plantear en un futuro arqueológicos de forma directa, con
con excavación, unos a mayor dimensión y otros en menor dimensión. Por otra parte, también nos hemos encontrado haciendo estos estudios con circunstancias que, bueno, pues una vez que realizas un estudio arqueológico de la zona, pues se ponen o salen a la luz situaciones que no sabías que iban a salir a la luz, y por tanto también hemos encontrado algunas cosas que son importantes. En primer lugar, los trabajos que se habían realizado en ese momento, pues ha surgido pues una información importante sobre la construcción de la actual Basílica Santa María, en la que se han detectado pues una serie de evidencias alineadas en el subsuelo que corresponden con los antiguos muros de contención y rellenos que se tuvieron que hacer para edificar la actual Basílica de Santa María, que, como todos sabemos, se edificó sobre una antigua iglesia que había ya en su momento. Y por tanto, esas evidencias del muro antiguo, que de alguna forma también salen en estos estudios arqueológicos, pues nos va a poder un poco determinar también mucha más información sobre la construcción de la basílica y los materiales empleados. Otro dato interesante también que ha salido a la luz con estos estudios viene a corroborar de alguna forma algo que ya era de alguna forma conocido por muchos vecinos y vecinas, y que también se había puesto de manifiesto en la esquina oeste del campo de la iglesia, en la que también pues hay un pequeño agujero perforado en la propia roca, unos 4 metros de profundidad, que hoy en día está tapiada su entrada y que fue utilizado como refugio en la guerra civil por los vecinos y las vecinas de las casas más próximas. Es decir, ese estudio al final, bueno, pues van saliendo circunstancias más exactas sobre cosas que hay en el subsuelo del casco histórico medieval. En definitiva, lo más importante es que los resultados de toda esta prospección imponen, con una cautela importante, porque al final, para saber exactamente qué es lo que hay que hacer ya una intervención más directa arqueológica, la posible existencia de algún tipo de pasadizo, algún tipo de pasaje subterráneo en el campo de la iglesia cercana a la Basílica Santa María, que el equipo de arqueología nos va a proponer una intervención mucho más directa sobre esos dos puntos más concretos, para conocer efectivamente qué es exactamente lo que esos estudios están detectando, para saber si hay algo de interés arqueológico. No hay nada de interés arqueológico, pero bueno, creemos que ese segundo paso lo tenemos que dar una vez que tenemos el estudio, puesto que, he visto el potencial turístico que tiene nuestra ciudad de cara también al 700 aniversario, en el único casco histórico medieval que existe en la margen izquierda, en una ciudad con 2 patrimonios de la humanidad. Indudablemente creemos que es necesario, pues de aras a seguir completando la historia de nuestra villa, la posibilidad de seguir investigando, y sobre todo ver ya en un acceso más directo, con prospección arqueológica directa, efectivamente si hay un interés en lo que nos podemos encontrar ahí abajo, sabiendo que, bueno, pues los 700 años de vida de la ciudad, pues ha habido pues circunstancias que ha hecho posible que, efectivamente, con las evidencias orales que hay de personas que han entrado en esas cámaras, en un lugar en el que vamos a hacer una actuación directa, o incluso con la historia que tenemos recogida escrita de la villa, podemos de alguna forma detectar o aflorar algo que sea interesante para la ciudad.